Vamos a recibir a Hernán, que está aquí con nosotros, Virenswife, que nos acompaña hoy. Él es especialista, por supuesto, en la industria de la televisión, con profundo conocimiento en aspectos del marketing y programación, con la capacidad de adaptar las empresas a los cambios. Por supuesto, también la experiencia de él lo lleva a ser gerente general en Ibope, Cantar Ibope en 1997 al 2006, formó parte de Canal 9 Telearte S.A. durante 5 años como gerente de mercado y también ha trabajado en la industria argentina en otros canales del 2007 al 2020 como gerente general también de Canal 9, como gerente comercial de Artear Canal 13, Grupo Clarín del 2020 al 2022 y también diseñando esquemas e información para enfrentar crisis inflacionaria en Argentina. Actualmente es responsable de inteligencia comercial para Latam de Alba Visión. Hernán nos trae una charla sobre la televisión abierta. El año pasado ya había estado con nosotros y hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con Hernán aquí con nosotros y con toda su experiencia. Y posteriormente vamos a tener y vamos a habilitar el segmento de preguntas. Así que fuerte el aplauso para Hernán, que nos acompaña esta tarde. Bien, les voy a contar un poco cuál es la situación de la televisión al día de hoy. Voy a utilizar datos de Cantar Ibope en toda América Latina y algunos datos de TGI para Paraguay. Bien, el año pasado yo les mostré este gráfico. Sí, todavía había algunas tendencias que se iban dando, pero básicamente haciendo un poco de historia. Sí, tenemos una primera etapa de la televisión abierta en donde teníamos los diferentes géneros apilados por horario. Eso era cuando yo era chico. Bueno, no tan chico. Luego llega el cable, es la primera disrupción tecnológica, que básicamente lo que abre es la oportunidad de tener muchas más señales que permitieron generar de cada uno de los diferentes géneros, ¿sí?, un canal particular. La llegada de la tecnología OTT lo que permitió es básicamente que todos estos canales, ¿sí?, que perdió la televisión abierta producto de la disrupción tecnológica, se convirtiesen, ¿sí?, en servicios OTT como Netflix, Disney, etc. Ahora bien, antes lo han dicho, ¿qué permitieron? Permitieron que uno pueda ver el capítulo que quiere, la serie que quiere, la película que quiere, la hora que quiere, en el lugar que quieran y en el dispositivo que quieran. Obviamente, el año pasado lo que dijimos es que el cable parecía ser el perdedor, ¿sí?, de esta situación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Tenemos 4 países, esto se da en absolutamente todos los países de América Latina. En el caso de Ecuador, la televisión abierta sigue manteniendo una fortaleza, ¿sí? Tenemos datos desde el 2019, post-pandemia, ¿sí?, y la televisión abierta no ha caído. La incorporación del streaming en las mediciones, cuando hablamos de streaming, básicamente Ibope lo que considera es el consumo de YouTube y todas las plataformas OTT. Lo que vemos es que aparece en un lugar, ¿sí?, sumamente importante a la hora de verificar el consumo. ¿Y qué fue lo que pasó con el cable? La información de cable en los encendidos se ve con una caída que en el caso de Ecuador está prácticamente en la desaparición. Cuando tomamos el caso de Perú, ¿sí?, ¿sí?, la televisión abierta sigue gozando de una muy buena performance, tuvo una caída, pero esa caída se mantuvo plana los últimos años. El caso de la televisión paga, de la misma manera que en el resto de los países, tiene una caída importante, cayendo prácticamente a la mitad del encendido, y consideremos que hablamos en el orden de 100 señales cuando hablamos de la televisión paga, y estamos hablando del orden de 3 o 4 señales cuando hablamos de la televisión abierta. Y de vuelta la aparición del streaming, jugando en segundo lugar a la hora de medirlo en encendido. El caso de Guatemala es un caso interesante, lo tomamos a propósito porque la televisión paga en el año 2019 era muy fuerte, sin embargo, la incorporación en la medición del streaming lo que hizo es juntar prácticamente los 3 encendidos en la misma línea y hoy se encuentra la televisión abierta creciendo. Y por último, Costa Rica, ¿sí?, en donde también es un caso particular porque la televisión paga se mantuvo el cable
y el streaming incorporó más visionado sin que el cable y la televisión abierta, ¿sí?, pierdan performance. Pero lo que se ve en los 4 países es que la televisión abierta sigue siendo, ¿sí?, un medio sumamente fuerte, ¿sí?, a la hora de pensar en la cantidad de gente que utiliza el medio. ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Sí? Paraguay, a partir del año 2019, tiene una performance bastante parecida. Tenemos una caída, ¿sí?, en este último periodo, pero la televisión paraguaya goza de un muy, pero muy buen encendido. La distancia que hay entre el streaming y el encendido de televisión abierta probablemente sea el más alto, ¿sí? Y el cable, como estábamos viendo el año pasado, y en estos datos lo estamos verificando, ¿sí?, tiene una caída importante, ¿sí?, con caídas del orden del 50%. La caída del orden del 50% se verifica en casi todos los países de América Latina y, como comentaban antes, también en Estados Unidos. Bien, si pensamos un poco y tratamos de utilizar la información de TGI, lo que tenemos es que, ¿qué miramos? ¿Sí? Dentro del streaming, dentro de esa línea que tiene un conjunto de señales, ¿sí?, obviamente, antes levantaron la mano, Netflix está primero en la lista, ¿sí? Después tenemos Amazon Prime, HBO, Disney Plus, ¿sí?, y el resto de las señales que son más pequeñas. Cuando pensamos en el video, es decir, cuando pensamos que queremos ver video de cualquier tipo, ¿cuál es el aparato que utilizamos? El 95% de la gente responde televisión. Luego, interesante, Facebook, ¿sí?, en el caso de Paraguay, YouTube, ¿sí?, está en tercer lugar y así sucesivamente, llegando a Netflix, ¿sí?, al lugar número 6. Cuando preguntamos dónde miramos, ¿sí?, en el caso del smartphone, ¿sí?, está en el primer lugar a la hora de pensar en navegar por Internet. Y esto es muy interesante, ¿sí?, porque pensemos y guardemos este dato para más adelante, porque estamos hablando de que el 95% dice navegar con su smartphone, luego laptop, smart TV, etc. En el caso, y este es un caso interesante, ¿sí?, todos, y esta es una gran discusión respecto de qué hacemos, ¿sí?, cuando estamos entreteniéndonos. Y la realidad es que el uso de 2 pantallas al mismo tiempo es altísimo. 95% responde que al mirar televisión también están utilizando el celular. Tenemos un 27% que usan 3 pantallas al mismo tiempo y un caso extremo al final, ¿sí?, con el 2% que usan 4. Me gustaría verlo, sería interesante ver cómo hacen para utilizar 4 pantallas, pero mi hija de 22 años sé que es capaz de hacerlo. Bien, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la televisión en América Latina? Porque acá estuvimos hablando, ¿sí?, del uso digital, de las nuevas tecnologías, pero ¿qué pasa hoy? Y se habla mucho de la televisión respecto de que cada vez se ve menos o que es el final. No tengo tiempo parece ser la frase que todos decimos en el mundo de hoy porque hoy hay muchas cosas para hacer, ¿sí?, y no parece haber suficiente tiempo para todo, pero en Perú el promedio de las personas le dedican diariamente a ver televisión 3 horas con 13, Costa Rica 3 horas 05, Ecuador 4 horas 05, Guatemala 2 con 25 y República Dominicana 3 con 55. ¿Cómo saben los paraguayos? Más, menos. En el caso de Paraguay, desde el 2018, el número está arriba de 4 horas. Es decir, en Paraguay es uno de los países en donde más se consume televisión diariamente. Por supuesto que este es un promedio, acá hay gente muy joven que seguramente mira menos, y la gente más grande, porque la televisión tiene un sesgo efectivamente a la gente más grande y particularmente a las mujeres. Ahora bien, cuando vemos estos datos y nos preguntamos, ok, tomemos el último dato disponible de YouTube. ¿Sí? YouTube y es altísimo, 19 minutos por día. Es decir, en promedio la gente mira 12 veces más TV abierta de lo que mira YouTube. Cuando hacemos un recorte y vamos al target de la televisión, ¿qué pasa con las mujeres mayores de 18? Miran media hora más en promedio televisión, ¿sí?, de lo que mira el promedio general de los paraguayos.
¿Y qué pasa con las mujeres mayores de 50? Miran 5 horas por día. Entonces, a la hora de pensar en la televisión hoy, ¿sí?, acá hay una tremenda oportunidad de encontrar a los paraguayos en general 4 horas por día y en particular a las mujeres mayores de 50, ¿sí?, 5 horas. La realidad es que cuando uno entra a un supermercado, cualquiera que está en consumo masivo, y se fija quiénes están comprando, ¿sí?, esta parecería ser una respuesta interesante para ver si tiene sentido o no hacer publicidad en televisión. Bien, pensando un poco, ¿cuál es el objetivo? Persuadir. Nosotros queremos, al final de cuentas, persuadir, ¿sí?, a nuestro público objetivo de hacer algo, comprar, recomprar. Lo podemos hacer por la razón o lo podemos hacer por la emoción. Y esto tiene que ver con los formatos. Básicamente, cuando pensamos en la razón, pensamos en información, características, beneficios, nuevos productos, promociones, etc. Y cuando pensamos en la emoción, pensamos en música, colores, imagen, básicamente video, ¿sí? El video es el que tiene la capacidad, ¿sí?, de emocionar. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? El video sin duda es el rey. ¿Sí? Y hasta ahora no importa en qué formato, cuando queremos generar una situación emocional y vincularlo con nuestro producto, que hasta ahora parece ser la mejor fórmula, ¿sí?, nos encontramos con que saltando de video en video parece un poco difícil lograr esa emoción. ¿Y por qué digo esto? En el 2019, que es el último dato que hay disponible, YouTube informó que el 70% de la gente, cuando aparece un comercial, busca el skip y lo aprieta. No quiero hacer una encuesta acá, pero si yo pregunto si a partir de que aparece un video, ¿cuántos buscamos el skip? Creo que la respuesta está clara. Y el 70% de los videos transmitidos en YouTube, ¿sí?, se transmiten en smartphone. Un poco pensando, y esto es coincidente con la información de YouTube, de TGI, lograr transmitir emoción en un comercial de 20 segundos a través de una pantalla de smartphone parece un poco difícil. ¿Se puede pasar este video? ¿Qué tengo que apretar? Perdón. Este es el último capítulo de Game of Thrones en Inglaterra. Y miren lo que pasa en este bar. Son 20 segundos. ¿Se imaginan esto en un smartphone? Parece un poco difícil. ¿Sí? No pareciera que se puede lograr. ¿Cuántas personas miran? Hablemos del alcance. En toda América Latina, el alcance de la televisión está por encima del 80%. Pensando un poco, y uno de los grandes problemas que tiene la medición de audiencia es que la medición de audiencia de televisión no fue pensada ni diseñada para el cálculo del costo por millar. No existía ese concepto cuando se diseñó la medición de rating. Con lo cual, hoy en día, cuando uno quiere pensar en millares, como lo hace, lógicamente, el mundo digital, y hacer las traducciones de televisión de los ratings a los millares, en el medio hay un montón de problemas. Pero pocas veces nos hacemos esta pregunta. El partido de eliminatoria del 7 de septiembre, que se transmitió por YouTube, tuvo 125.000 visualizaciones. Si tomo la novela Marilina, tiene 167.000 visualizaciones por día y el acumulado en un mes es 1.700.000. Es decir, un día de una novela, ¿sí?, tiene más visualizaciones que la transmisión de YouTube de la eliminatoria. Y si tomo, por ejemplo, los noticieros, para tomar algo más cotidiano, lo que tenemos son 55.000 visualizaciones diarias. Es decir, 3 avisos en los noticieros, ¿sí?, pasan por encima el resultado de las 125.000 visualizaciones, ¿sí?, de la eliminatoria.
Si lo comparamos con los diarios, que es interesante, 3.200.000 el ABC o Última Hora 1.600.000, lo cual es súper alto. Si nos encontramos que comparándolo con los resultados mensuales de la novela o del ciclo de películas, ¿sí?, que estamos hablando de 1 o 2 horas diarias, también los resultados de la televisión parecen estar muy por encima del resto de los medios digitales. Pasando un poco al ChatGPT y decir, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué pasa si le preguntamos a las grandes mentes del marketing qué nos recomendarían hoy hacer con nuestra campaña publicitaria? Y en este caso le preguntamos sobre 3, ¿sí? Básicamente lo que recomiendan es, de nuestro presupuesto, entre el 30 y el 40% en televisión y en digital entre el 20 y el 30%. Ahora bien, describe el ChatGPT todas las bondades que tiene la televisión, que son las que conocemos: construcción de marca, el vínculo, la capacidad de emocionar, etc. Pero lo que dice es que la televisión es cara. Lo que pasa es que la televisión es cara en Europa y en Estados Unidos. Con los encendidos que les mostré, la televisión en América Latina todavía sigue siendo muy barata. Y sigue siendo muy barata ¿por qué? En Paraguay hay 7.500.000 personas. La penetración de televisión es del 89%. Es decir, personas mayores de 18, 4.400.000. ¿Qué es lo que pasa? El universo auditado por Ibope es el 31% de la población. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos una traducción directa de los ratings a personas, nos encontramos, ¿sí?, que 1.300.000 personas mayores de 18 es el máximo que podemos tener a través de la medición, pero la realidad es que son 4.400.000. Esto es porque estamos hablando de una muestra, y cuando queremos traducir los datos de rating a números totales, lo que tenemos que utilizar es el total de la población, y la relación es 3:1. ¿Qué quiere decir? Que cuando alcanzamos 950.000 personas, ¿sí?, y nos da un CPM de 13,34, la realidad es que alcanzamos 3 millones y el CPM es 3,67, la relación es 3:1. La cuenta hay que hacerla a mano y hay que trasladarlo, ¿sí?, al total de la población. En Paraguay en particular, en donde la representación de la medición, que no está mal, esto es un tema de diseño, representa solo el 31% de la población, la relación es 3:1. Con lo cual es necesario hacer este cálculo a mano para entender si la televisión es cara o es barata frente a cualquier propuesta digital, más allá, ¿sí?, de la necesidad de utilizar un formato u otro dependiendo del target del producto, por supuesto de todas las características generales. Vamos a mostrarle un pequeño video de la pregunta del millón, que fue un caso en Paraguay de un sorteo que se hizo hace poco, y este es un video corto que muestra en resumen qué fue lo que pasó. La pregunta del millón fue una promoción emitida 100% en canales de TV abierta, sin injerencia de menciones ni publicaciones en redes sociales, webs, radios, diarios ni vía pública. La pregunta del millón estuvo dirigida así exclusivamente a los televidentes de los canales SNT, Telefuturo, La Tele, C9N, NPI, Paravisión y Sur. El asado del finde está a la vuelta de un mensaje. Imagínate todo lo que puedes comprar por vales de supermercados Stock participando gratis. Estate atento a este canal para responder la pregunta que te va a aparecer en la pantalla. Y de lunes a viernes a las 22 horas estaremos anunciando 12 ganadores por día. Te pregunto, ¿estás listo para ganar? Responde gratis A la pregunta del millón y gana. La mecánica incluyó la participación por WhatsApp de forma gratuita, respondiendo correctamente las trivias que aparecían en todas las programaciones de los 7 canales de aire. En una primera etapa, del 5 de junio al 4 de julio, a través de WhatsApp, se obtuvieron 1.300.000 mensajes.
Y en la segunda etapa, del 5 de julio al 28 de julio, a través de mensajes de texto gratuito, se obtuvieron 1.575.000 mensajes, completando así la participación con un total de 2.875.000 mensajes. La campaña La Pregunta del Millón, amplificada solo a través de 7 canales de TV abierta, logró una cobertura total del 70% de la audiencia en menos de 2 meses de activación. Si analizamos cuál fue el costo de pautaje de la campaña, encontramos que se lograron 63 millones de visualizaciones y que un total de 1.300.000 personas fueron alcanzadas. Esto nos da un costo por 1.000 real proyectado de tan solo $3,67. Bien, muy bien. Un poco esto mostraba cuáles son las capacidades de la televisión, cómo está la televisión en general en América Latina, ¿sí? Y cuál es nuestra recomendación a la hora, ¿sí?, de hacer comparaciones, particularmente con los costos por millar. La realidad es que hoy en día la televisión sigue siendo una tremenda oportunidad. Por supuesto que estamos en un mundo que cambia, ¿sí?, vertiginosamente, pero la realidad es que para la necesidad de hoy, para la necesidad del 2024, que es vender cada vez más, la televisión sigue siendo una tremenda oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Vamos a habilitar el periodo de preguntas. Nos levantan la mano y por supuesto vamos a acercar el micrófono. A ver si hay preguntas. La gente de la televisión que nos acompaña acá. Aprovechando, Hernán, promedio de visualización o de tiempo de espectador, hablabas de 4, si es que hacemos un promedio, y vemos que los canales tienen en la grilla, salvo los informativos de 1 hora, 1 hora y media, muchos programas que superan las 2 horas de emisión al aire. ¿Cómo conjugar un poco eso? ¿Es buscar programas más cortos, optimizar el tiempo de aire? ¿Cómo hacer el trabajo de producción en ese sentido, teniendo en cuenta que teniendo un programa o programas de cada 2 horas y 2 horas, podríamos estar perdiendo mucho tiempo de aire y no captando la atención del público? Sí, el rating se compone de 2 variables, ¿sí?, el alcance y la permanencia. La realidad es que todos los canales, dependiendo de cada uno de los programas, y cada uno tiene sus propias características y tiene involucrada también una competencia, mide, ¿sí?, sus resultados en función de la permanencia. Cuando un programa, un noticiero, tiene una permanencia del 70%, es decir, todas las personas que miran el 70% del programa, la realidad es que tiene capacidad de estirar ese noticiero aún más. La realidad es que cada uno de los programas es una isla, ¿sí?, y tiene sus propias decisiones en función de la conducta de los televidentes acerca de ese programa. No hay una técnica particular. El dato lo que dice, que es un dato sumamente relevante, a mí me sorprendió cuando lo vi, ¿sí?, es que en promedio toda la población medida, ¿sí?, le dedica 4 horas por día a ver televisión, lo que no indica el dato ni qué programas, sino que es en el conjunto del día, tomando de 6 de la mañana a 12 de la noche. Intenté estar en programas más cortos, tendré que seguir trabajando la misma cantidad de tiempo que me piden mis jefas que están por acá. Bueno, a ver, hay una preguntita ahí, acercamos el micrófono. Con piedad, porque soy argentino y ya bastante tengo con mi país, con lo cual sean delicados. Hola, Hernán. Hola. Yo también soy argentina y nos hemos cruzado en Argentina. Te voy a hacer una pregunta un poco antipática, pero trabajo en medios y he estado también del lado del cliente. Creo también que la televisión tiene para mucho tiempo. Estoy en contra de esto que se habla de que la televisión se está acabando, para nada. Claramente está el caso de Marilina acá en Paraguay, que performó espectacular. Mi cuestionamiento en algún punto es qué pasa en la tanda. O sea, porque yo tengo anunciantes
como vos decías, con spots de 28 o 30 segundos que quiero aprovechar en la tanda. Pero sabemos que en la tanda la gente hace mucho zapping, o se levanta o se va, o como decíamos, estamos con otros dispositivos alrededor. Entonces quería conversar un poco y más que nada saber tu opinión sobre eso. Sí, Gracias. Tu pregunta no es antipática, para nada. Gracias. En la tanda pasa algo terrible, el rating se cae. ¿Sí? Y gracias a Dios, ¿sí? A diferencia de todo lo que yo escuché hoy, ¿sí? La televisión no lo cobra, porque cuando ustedes hacen una post-evaluación para ver los resultados, hacen la post-evaluación sobre el minuto en el cual fue emitido el comercial. Con lo cual, esto está previsto, el sistema de auditoría que han construido anunciantes y centrales de medios, ¿sí? Para poder controlar los resultados, a diferencia del mundo digital, en donde los propios medios son los que emiten los números, ¿sí? En el caso de la televisión es un tercero, ¿sí? Que incluso puede tomar absolutamente todas las dudas del anunciante y volcarlas al servicio. Con lo cual, incluso, te agrego un dato más que no me preguntaste, en la información que mostré, ¿sí? Se usa en un 95% una segunda pantalla. Con lo cual, que el rating o que no hayan hecho zapping, ¿sí? No significa que estemos teniendo el 100% de la atención del televidente. Y este es el desafío. Este también es un problema y no está medido, ¿sí? Y me parece que tenemos el desafío por delante de construir comerciales de 20 segundos, de 25 segundos, que atrapen o que llamen la atención de la gente, que hoy efectivamente está dispersa. Hoy tenemos un problema para lograr, ¿sí? La atención al 100%, y no es como pasaba hace 25 años, que venía el comercial, a lo sumo alguien se fue a la cocina o se fue al baño, pero el que se quedaba estaba mirando la televisión. Hoy no, hoy tenemos el desafío por delante. Lo que nos dice el sistema de medición es que al menos la gente está ahí. No nos dice cuánta atención está prestando, con lo cual, y esto sí, la televisión lo cobra de cualquier manera. Pero acá hay un desafío para todos, especialmente para los creativos, ¿sí? En lograr comerciales que llamen la atención y que hagan que uno levante la cabeza si es que está mirando el celular. Sí, y el famoso branded content, con lo que estamos trabajando muchísimo también, tanto desde centrales de medios como desde agencias. Sí, hay una tremenda tendencia. Hace 15 años, no voy a nombrar a ninguna, pero empresas de prestigio que con toda la lógica del mundo cuidaban a su marca, no se atrevían a meterse dentro del contenido porque existía el riesgo del conductor, ¿sí? ¿Quién maneja el conductor? Hace aproximadamente 10 años, empresas de primera línea han decidido meterse dentro del contenido porque parece que hoy en día vale la pena correr el riesgo, ¿sí? Para lograr esta atención, que por supuesto, esto que acabas de mencionar, no tiene el problema que yo nombré de la atención. Ahí tenés el 100% de la atención del público que está mirando. Sin duda es el camino. Gracias, Hernán. Gracias a vos. Muchas gracias, Hernán. Gracias. También aprovechamos para...